Egipto. Una tierra de tesoros escondidos, secretos enterrados y hallazgos espectaculares. De todos los faraones egipcios, un nombre destaca entre todos los demás: Ramsés II. Nuevos hallazgos nos ayudan a completar el retrato de este rey extraordinario. Guerrero, constructor, amante, Dios. Nos lo presentan como un superhombre, pero ¿quién era? ¿Y realmente merecía que le llamaran Ramsés el Grande? Los misterios de Egipto. El auténtico Ramsés. El Cairo en la actualidad. Una ciudad del siglo XXI que cambia a una velocidad sobrecogedora. Aquí se encuentra el Museo de Antigüedades, que alberga muchos de los tesoros más antiguos de Egipto. El responsable de todo esto es el Dr. Zahi Hawass, el arqueólogo más veterano de Egipto. En una sala oscura se encuentra uno de los objetos más inquietantes del museo: el cuerpo momificado de Ramsés el Grande. Ramsés II fue un gran faraón egipcio. Fue un rey incomparable, un guerrero, un padre de familia, un hombre religioso. Gobernó Egipto durante cerca de 66 años y construyó por todas partes templos, tumbas, capillas y estatuas. Fue un gran rey. La historia lo debería recordar. El reinado de Ramsés empezó hacia el año 1279 a.C. Murió plácidamente a los 90 años y dejó casi un centenar de hijos. Le enterraron gloriosamente en el Valle de los Reyes. Por todo Egipto, estatuas y tallas conmemoran su reinado y su divinidad. Pero en realidad, este altísimo dios rey fue un hombre pequeño de nariz aguileña. Unos análisis recientes han revelado que tenía cicatrices de batalla y sufría de artritis. Había un abismo entre la realidad humana y la imagen que vendía a su pueblo. Así que, ¿fue un gobernante grande y valiente que reinó por el bien de su pueblo? ¿O, como alegan sus críticos, fue un egocéntrico y un maestro del bombo y la propaganda? Cuando Ramsés subió al trono, los faraones llevaban casi 2 milenios reinando. Las pirámides ya casi tenían 1000 años. Heredó un imperio vasto y próspero. Se extendía desde lo más profundo del desierto africano hasta el mar Mediterráneo y Oriente Medio. Era la nación más poderosa del mundo antiguo. Era el imperio más extenso jamás conocido. Tenía riquezas para satisfacer al más avaricioso. De repente, Ramsés se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la tierra. Pero fuerzas hostiles amenazaban al joven faraón. Los nubios al sur, los libios al oeste y los hititas al este. Las riquezas de Egipto suponían un gran peligro para los egipcios. Les convertía en un blanco muy claro. Debido a esos, llamémosles celos, Egipto se enfrentaba a menudo a amenazas potenciales de gobiernos extranjeros. Egipto necesitaba unas defensas fuertes y un líder fuerte. Ramsés solamente tenía unos 25 años cuando subió al trono. ¿Estaba realmente preparado para el reto al que se enfrentaba? Parte de la respuesta está en el sur más profundo de Egipto, en Abidos, la ciudad sagrada en la que el padre de Ramsés, el rey Seti, construyó un templo para honrar a los faraones y a sus dioses. El Dr. Peter Brand es una autoridad mundial en la 19ª dinastía, la línea sucesoria de Ramsés. Está capacitado para descifrar los jeroglíficos de este periodo. Y fue aquí, en Abidos, donde Ramsés dejó la historia de su infancia, sugiriendo que estaba sobradamente preparado para el papel de faraón y de general.
De hecho, sabemos que hacía Ramsés antes de ser rey gracias a una inscripción que dejó en el templo de Seti en Abidos. Le nombraron general del ejército cuando tenía 10 años. Dice que todos los oficiales le hacían reverencias y que estaba al tanto de todos los asuntos de Egipto y que, de hecho, tomaba decisiones respecto a la administración del país. Era una familia de militares. Seti había pasado de general a faraón. El joven Ramsés había luchado a su lado contra los hititas. Queda claro que Seti preparaba a su hijo para que se convirtiera en el futuro rey de Egipto. Ramsés consiguió proteger el reino que heredó de Seti, expandir su imperio y defender sus fronteras durante 7 décadas. Hasta hoy, los egiptólogos no han sabido cómo lo consiguió. Pero unas excavaciones recientes en los confines del reino están ayudando a reescribir los libros de historia. Durante los últimos 10 años, el profesor Jim Hofmeyr dirige el proyecto para localizar nuevos hallazgos en el desierto de los tiempos de la dinastía de Ramsés. A todo el mundo le gusta excavar pirámides, tumbas, el Valle de los Reyes, pero en los últimos años hemos ido a zonas más remotas y al hacerlo nos hemos dado cuenta, excavando en el norte del Sinaí y a lo largo del Mediterráneo, entre el delta occidental y la frontera con Libia, que hay un mundo entero de restos arqueológicos que no conocíamos. La búsqueda de uno de estos sitios recién descubiertos empezó en uno de los lugares más conocidos de Egipto. El templo de Karnak, cerca de Luxor, a cientos de kilómetros al sur de la costa mediterránea. Aquí hay un antiguo relieve que muestra al padre de Ramsés, Seti, regresando de la batalla y pasando por una serie de fortalezas por el camino. El relieve del templo de Karnak es literalmente único. Aparece el rey victorioso regresando de una campaña militar con prisioneros de guerra. Y si te fijas en el camino que ya ha recorrido, hay una serie de edificaciones. Queda muy claro que son fortalezas. Eran parte de una red defensiva que creó por todo el norte del Sinaí que conecta a Egipto con Asia. Los egiptólogos se han preguntado siempre por la situación de estas fortalezas que Ramsés, entre otros, utilizó para ayudar a proteger a Egipto de sus enemigos más temibles. Las tallas nos dejan algunas cosas claras. Tenemos los nombres reales de esas fortalezas o instalaciones militares. Y no solo tenemos los nombres. Parece ser que los tenemos clasificados por tipo de instalación militar. Una de las fortalezas nombradas es Yarrow, una gran ciudadela cerca de un puerto, pero los egiptólogos no empezaron a buscarlas hasta hace muy poco. Para Hofmeyr, las corrientes de agua que aparecen en el relieve de Seti son la única pista real de su localización. Parece que aquí aparece el Nilo. Aquí vemos juncos que crecen, cocodrilos que asoman la cabeza. En la parte baja hay una segunda masa de agua que está llena de peces y da la impresión que podría ser el Mediterráneo. Hofmeyr creía que la costa noreste del Sinaí seguramente era donde estaban las fortalezas desaparecidas. Pero en los últimos 3000 años, el cieno acumulado en el delta del Nilo ha hecho que ahora la costa del Sinaí esté unos 45 kilómetros más al norte. Ahora toda esta zona es un desierto de arena. Hasta hace poco era una tierra de nadie arqueológica. Entonces Hofmeyr hizo el descubrimiento que lo cambió todo. Empezó a estudiar fotos hechas por satélite del Sinaí, no actuales, sino de los años 60. Había imágenes en blanco y negro tomadas por la NASA durante la Guerra Fría de la zona del noreste del Sinaí. Tienen más valor que las fotos más actualizadas de Google, porque en las nuevas aparecen las interferencias causadas por el nuevo desarrollo agrícola, edificios, centrales eléctricas, carreteras. Así que preferimos utilizar las imágenes de satélite en blanco y negro de 1968. Sorprendentemente, esas imágenes son una ventana al pasado. Observándolas, los arqueólogos pueden ver el paisaje del antiguo Egipto. En su búsqueda de las fortalezas de Ramsés el Grande, Jim Hofmeyr estudió las fotos que el satélite de la NASA había tomado del desierto del Sinaí. Solamente tenía un punto de referencia del Egipto actual, el Canal de Suez. Cuando fuimos de la derecha del Canal de Suez hacia el Sinaí,
vimos distintos colores y tonos, y había una línea blanca como el yeso. La línea blanca como el yeso era el lecho de un antiguo brazo del Nilo, seco desde hacía mucho tiempo. El río Pelusiaco. En las fotos también se veía dónde estaba antes la costa norte. Pude predecir dónde debería estar la fortaleza en base a los factores topográficos. La búsqueda se centraba ahora en la zona alrededor de lo que había sido el curso del río Pelusiaco, y pronto encontraron un grupo de fortalezas. Y en 2006, en Tel el Hewa, descubrieron una fortaleza enorme justo donde Jim Hofmeyr había dicho. El arqueólogo Said Abd Alim era un miembro del equipo del Consejo Supremo de Antigüedades que hizo tan memorable descubrimiento. Estoy delante de una gruesa muralla exterior hecha de capas de ladrillos de adobe colocados para dar fortaleza y aguantar los muros. Hemos desenterrado 60 centímetros, pero aún quedan casi 2 metros más enterrados. Estos son los restos de una fuerte muralla defensiva rodeada por los cimientos cuadrados de las torres. A lo largo de la muralla había muchas torres que estaban guardadas por soldados armados. La muralla y las torres eran muy resistentes, habrían sido muy difíciles de atacar. Los arqueólogos se dieron cuenta enseguida de que habían encontrado una de las fortalezas más importantes plasmada en el relieve de Seti, Yaro Oriental. Encontrar el sitio arqueológico de Hewa, la antigua Charu, fue un hallazgo muy importante para conocer bien esta zona. Era el enclave fronterizo de Egipto. Ahora están excavando Yaro. Dentro de la muralla, cerca del altar de un templo, han hecho un descubrimiento sorprendente. El esqueleto de un animal de hace 3000 años. Aquí, en una sala lateral, hemos encontrado un animal sacrificado. Es un buey. El sacrificio de animales formaba parte de la ofrenda de comida para la deidad. Para eso era el templo, para aplacar o satisfacer a la deidad y que protegiera a los habitantes y eso. Es posible que el sacrificio tuviera un propósito militar. El ejército debía sacrificar animales antes de ir a la batalla para pedir la victoria a sus dioses. A unos centímetros bajo la arena, también encontraron pruebas concluyentes de que Yaro había tenido un papel muy importante en la defensa de Egipto durante el reinado de Ramsés el Grande. Su nombre y su título real están grabados en una placa. Aparece haciendo una ofrenda a los dioses para preservar el orden cósmico, o Maat. La labor más sagrada del faraón era la de preservar el Maat, la estabilidad inmutable que los egipcios consideraban los cimientos de la felicidad. Este tipo de ofrenda por el Maat es una prerrogativa real. En Egipto creían que el orden se perturbaría, el Maat se perturbaría, cuando llegaran invasores extranjeros. Así que no nos sorprende encontrar esto en un asentamiento militar en la frontera egipcia, porque la principal obligación del rey era defender Egipto y así preservar el Maat. Este hallazgo también recalcaba la fuerte conexión personal que Ramsés II tenía con Yaro. A menudo olvidamos que Ramsés I, padre de Seti y abuelo de Ramsés II, fue el comandante de Charu. Fue el cargo militar superior. Así que se cree que la familia de Ramsés y Seti era originaria del noreste del delta. La familia tiene relación con esta zona, así que es de imaginar que Ramsés tuvo un interés especial por este lugar y lo mantuvo. Lo reconstruyó y se aseguró de que sus templos estuvieran bien cuidados. Ahora, por primera vez, podemos recrear la fortaleza de Yaro Oriental casi como era hace 3000 años.
En tiempos de Ramsés el Grande, Yarrow fue una fortaleza muy importante. Su muralla de adobe tenía más de 9 metros de altura y más de 12 de ancho. Vigilada por más de 24 enormes torres, encerraba más de 8 hectáreas. Dentro había barracones militares y almacenes. En el centro, el templo de Ramsés. No debemos verlo como un puesto de avanzada con un puñado de soldados. Aquí debió de haber miles de soldados y era un punto de reunión para las tropas en grandes campañas militares. Las fortalezas gemelas de Yarrow eran parte de una cadena de fortalezas que se están descubriendo ahora. Protegían la ruta de Horus. Ahora queda a unos 45 kilómetros al sur de la costa, pero era la ruta que seguía el Pelusíaco hasta Yarrow y seguía hasta Oriente Medio. Si quería conservar el imperio, este era el lugar indicado para hacerlo. Era el punto de partida de campañas militares, la base logística, el centro neurálgico de todas las operaciones militares y económicas en Asia y el Imperio Nuevo. Al noroeste de Yarrow, Egipto tenía unos enemigos especialmente peligrosos. El joven faraón estaba decidido a destruirlos. Desde el inicio de su reinado, no había duda de quién representaba la mayor amenaza para Ramsés y su imperio. Para Egipto había una nueva superpotencia en Oriente Próximo que suponía una amenaza particularmente peligrosa, los chiitas de Asia Menor, que eran el único otro pueblo que tenía tanto poder y control y quizá tanta potencia militar como el egipcio. Cuando Ramsés se convirtió en faraón, Egipto ya llevaba 30 o 40 años luchando contra los hititas. En el 5º año de su reinado, cuando tenía unos 30 años, decidió atacar Kadesh, una población estratégica cerca del río Orontes y la frontera hitita. Una vez su padre, Seti, invadió Kadesh, pero la volvió a perder. Lo que sabemos de la batalla de Ramsés es gracias sobre todo a una serie de relieves gigantes que él mismo mandó hacer después. El más famoso está en Karnak. Representa su marcha de 640 kilómetros hasta Kadesh, justo al otro lado de la frontera hitita, lo que ahora es el norte de Siria. Después relata la batalla con gran dramatismo. Peter Brand, que lleva 15 años estudiando los relieves de Karnak, cree que este debió maravillar a todo el que lo viera. Antes de Ramsés II, reyes como Seti y otros, cuando se iban a la batalla no había duda sobre el resultado. El rey se echaba sobre su enemigo inmediatamente. En cuanto atacaba, el enemigo se dispersaba y era derrotado. Pero en el relieve de Karnak, Ramsés rompió radicalmente con una tradición milenaria. Se retrató en pleno combate luchando por su vida tras sufrir una emboscada. Escapó y salvó la vida, pero por poco. Tras ser derrotado por los hititas y no conseguir Kadesh, Ramsés tuvo que decidir cómo representar la batalla ante su gente. Su solución fue representarse como un guerrero heroico que sobrevive gracias a los dioses y a su propio coraje. Pero que Ramsés se representara tan cerca de la derrota ha suscitado acusaciones de que era un general incompetente, un incapaz. La explicación tradicional de lo que pasó en Kadesh es que Ramsés la pifió, que se dejó engañar, que creyó a los espías hititas y que cayó en esa emboscada, que fue todo culpa suya, que casi le matan y que su ejército le salvó en el último momento. Sospecho que Ramsés ha cargado con la culpa porque no tenía satélites, no tenía telecomunicaciones, no era nada difícil caer en una emboscada. Un análisis detallado ha convencido al Dr. Brand que el relieve no es un ejemplo de manipulación política. No me creo eso de que Ramsés fuera un mentiroso o un manipulador en lo que respecta a Kadesh, porque si lo miras bien nunca dijo que capturara Kadesh, no dijo en ningún momento que hubiera ganado la batalla. Fue muy valiente. Otros faraones evitaban mencionar las derrotas y los reveses. Ramsés no. No sabemos si Ramsés ganará la batalla, ni siquiera si sobrevivirá.
Al final sobrevive, pero es esa duda, ese elemento de riesgo el que hace que la batalla de Kadesh sea tan única. Pero los hititas seguían siendo una amenaza. Fue una de las razones por las que Ramsés trasladó la capital de Menfis a Pi-Ramsés. Fue una ciudad majestuosa de la que solo quedan fragmentos dispersados entre los campos. Esta fue la plataforma que impulsó a Ramsés hacia Yaro, el enemigo hitita. Pero tras más años de guerra con los hititas, en 1258 se sirvió de una táctica nueva y sorprendente para defender sus fronteras. Karnak nos ofrece otro documento único grabado en piedra. Habla de un tratado de paz, el primero de la historia entre dos potencias de igual poder. Tras más de 50 años de guerra, tanto los egipcios como los hititas querían la paz. El innovador tratado de Ramsés anunció una era de comercio y cooperación. Si lees el tratado, resulta un documento muy factible y muy actual. Contiene un pacto de no agresión mutua y un tratado de mutua defensa en el que ambos bandos prometen defender al otro si una tercera parte los ataca. Yaro y las fortalezas del este ayudaron a Ramsés a defender la frontera. Con la derrota de otros enemigos, aseguró las otras fronteras y eso le permitió centrarse en transformar su reino. A medida que se va descubriendo la magnitud de sus logros, los arqueólogos van teniendo más claro lo carismático que fue Ramsés el Grande. Fue un hombre que parece que fuera capaz de coger al toro por los cuernos y hacer lo que hiciera falta para administrar el que sin duda era el imperio más extenso y poderoso que Egipto y todo Oriente Próximo hubieran visto. Era un hombre pequeño, lo sabemos por su momia. No era muy grande ni físicamente imponente, pero debió de tener mucho carisma. Siempre he imaginado que fue un hombre que, cuando te miraba, te hacía temblar como un niño por el poder que transmitía. Parece ser que simplemente con la fuerza de su personalidad, Ramsés cumplió con otro de los deberes de un faraón: construir. Es como si los faraones compitieran unos con otros para superar a sus predecesores construyendo monumentos más grandes y mejor decorados. En parte era solo por pura rivalidad. También demuestra que yo soy más pío porque he construido más templos para los dioses, así que los dioses me quieren más a mí. Su padre, Seti, había construido mucho. Ramsés puso en práctica lo que había aprendido. Parece ser que Seti puso a Ramsés al cargo de algunas de las construcciones que realizó en los últimos años de su reinado. Así que cuando subió al trono, ya tenía cierta práctica en construcciones monumentales. Pero Ramsés superó a todos sus predecesores, construyendo por todo su reino a una escala que no se veía desde los tiempos de las pirámides. Para conseguirlo, necesitó dinero a gran escala. Los faraones ya tenían un sistema financiero altamente sofisticado, pero él lo perfeccionó. El doctor Peter Brand cree que la prueba está en la orilla occidental del Nilo, en Luxor. Filas de edificios hechos de adobe. Estos almacenes están formados por largas galerías de techos abovedados. Siempre hemos creído que los arcos los inventaron los romanos, pero los egipcios construían una especie de arco para cubrir estos almacenes hechos de adobe cientos de años antes de que los romanos los construyeran de piedra. Lo que se almacenaba aquí financiaba los sueños de Ramsés. En el antiguo Egipto, la base de la economía era el grano. El grano era como dinero. Los agricultores pagaban impuestos con grano, el gobierno lo recogía y lo almacenaba aquí. Estos complejos de almacenaje eran el banco central del antiguo Egipto. Aquí el gobierno recogía sus impuestos, los almacenaba y los pagaba a sus empleados. Llenos hasta arriba, los graneros gigantes que Ramsés construyó aquí habrían alimentado a unas 20.000 personas durante unos años. Suficiente para pagar los salarios de multitud de constructores. Lo que Ramsés II creó es una especie de fundación económica, una corporación, por así decirlo.
Esto es la zona de negocios de la Tebas de Ramsés. Los graneros de Ramsés, uno de los mayores que se crearon en el antiguo Egipto, eran el motor de su incesante programa de construcción, a veces considerado como una prueba de su megalomanía. No creo que sea una muestra de su egolatría, su megalomanía. Ramsés fue faraón en tiempos de gran bonanza económica. Pudo hacerlo, y habría sido negligente por su parte no aprovechar la oportunidad para demostrar su devoción a los dioses, su amor por ellos, su preocupación por el bienestar de los dioses. Era la forma de asegurarse de que le tratarían favorablemente, no solo a él, sino a todos los egipcios. Su primera gran obra fue completar la gran sala de Karnak, que había empezado su padre Seti. Desde 2001, Peter Brand dirige el proyecto que se dedica a documentar y estudiar esta increíble obra arquitectónica. Esto debería haber sido la octava maravilla del mundo antiguo porque es increíblemente extensa. De hecho, en la sala hipóstila cabría la Catedral de Notre Dame de París. Todos los templos egipcios eran la casa de un dios. A esta clase de templos los egipcios los llamaban mansiones de dioses. Esto era el salón del dios. Tiene una extensión de casi 4.650 metros cuadrados y 134 columnas en 16 filas. Muchas de más de 15 metros de altura. Las 12 columnas centrales llegan a los 24 metros de altura. Esta sala es uno de los mayores logros de ingeniería del antiguo Egipto y uno de los enigmas perdurables de esta tierra. Los egipcios no tenían grúas, así que ¿cómo pudieron padre e hijo levantar este bosque de enormes pilares de piedra? A unos cientos de metros de la espectacular sala hipóstila hay una estructura extraña e inexplicable. Está hecha de adobe, y para el Dr. Brand es una prueba vital que sugiere cómo Ramsés y su padre realizaron su milagro arquitectónico. Veo que está hecha de cierta cantidad de estructuras que parecen celdas de adobe rellenadas con tierra o con ladrillos de adobe puestos en un ángulo diferente. Tenemos pruebas artísticas de que utilizaban rampas para construir sus monumentos y que seguramente subieron las piedras por pendientes hechas de ladrillo de adobe. El Dr. Brand cree que esto es una antigua plataforma de construcción. Esta estructura interna le daría más estabilidad porque cargaban objetos muy pesados, piedras muy pesadas por aquí. Es indudable que Ramsés utilizó el método de las rampas de adobe para construir sus grandes monumentos. Tras estudiar la rampa, Brand está seguro de saber cómo Ramsés y su padre consiguieron que sus obreros construyeran esta gran sala. Primero se levantaba la base de las columnas y se llenaba el espacio con escombros. Se subían los cimientos de las rampas de adobe al nivel de la parte superior de las bases de las columnas. Entonces subían por las rampas la siguiente capa de las columnas y la colocaban en su sitio. Volvían a rellenar el espacio, subían y alargaban las rampas. Cuando vas añadiendo más y más capas a una construcción tan alta como la sala hipóstila, donde las columnas centrales miden más de 20 metros de altura, tienes que hacer las rampas más largas, altas y grandes. Se repetía el proceso una y otra vez, hasta que los bloques de todas las columnas estaban en su sitio. Y cuando terminas, la construcción está completada, pero queda enterrada entre un montón de tierra y ladrillos de adobe, con muros y rampas por todos lados. La fase final consistía en retirar las miles de toneladas de adobe y dejar al descubierto los pilares de la gran sala de Ramsés. Pero incluso esta sala queda eclipsada por un monumento que el faraón construyó en honor a los dioses y a sí mismo. De las muchas construcciones que nos dejó como legado, hay una de la que se puede decir que refleja las cualidades únicas de Ramsés el Grande. Se encuentra en el extremo meridional de Egipto, en Abu Simbel. Este es el templo de Abu Simbel y el motivo por el que se le llama Ramsés el Grande.
Labrada en la piedra, la fachada del templo está dominada por 4 estatuas colosales de Ramsés. Miden 20 metros y son las más altas hechas jamás por un faraón. En el vestíbulo hay 8 estatuas más de Ramsés de más de 9 metros. Todas le representan en el papel tradicional de faraón de mitad hombre, mitad dios. El faraón egipcio tenía una posición peculiar. Era en efecto un intermediario entre el hombre y los dioses, y en virtud de eso, cuando llegamos a la 19ª dinastía, se le consideraba tanto humano como divino. Se le llamaba el Horus viviente, el dios que más se asocia a los reyes egipcios. Pero otra sala deja claro que Ramsés no estaba contento con su estatus semidivino. Quería ir un paso más allá. Lo más interesante de esta sala, en la que vemos al rey venerando a varias deidades, como era normal, es que en una de las escenas aparece un dios muy particular. Está sentado en el trono divino y si te fijas en su tocado lleva un disco solar, cosa que indica que es un dios solar. Lleva los cuernos curvos de carnero alrededor de las orejas, típicos del dios Amón de Tebas. Y claro, sujeta unos centros típicos de los dioses. Sobre el grabado, un jeroglífico revela su identidad. Este dios en particular es de hecho el propio Ramsés. Lleva el título de Ramsés, el gran dios. Cuando aparece el título gran dios, se te indica que estás delante de una divinidad en toda regla, un rey que es la encarnación viviente de un dios, y ese es Ramsés II. Sus súbditos no tendrían ninguna duda de lo que significaban las estatuas gigantes y el vestíbulo. Porque aquí también se representa a Ramsés como un dios en toda regla, algo que actualmente muchos visitantes no saben. La gente tiende a pensar que estas estatuas son guardianes, pero en realidad son estatuas de culto gigantescas a las que idolatrar. Representan la parte divina del rey. De hecho, cada una tiene un nombre distinto, como Ramsés, el dios del sol de los gobernantes, y formaban parte del culto real. Pero, ¿por qué se deificó Ramsés? Puede que la respuesta sea pragmática. No es que tuviera un ego enorme, tenía un reino enorme. Demasiado para un solo hombre. No podía prestar la misma atención a todo que los faraones anteriores. Ahora todo era demasiado grande y complejo. No iba y cortaba la cinta cada vez que se inauguraba un templo. Estaba a un nivel más alto. Era el mediador principal entre el hombre y todos los dioses del antiguo Egipto. Él creó un gran Egipto y se aseguró de que así siguiera. En Abu Simbel, el dios rey revela su parte más humana en otro templo construido para la segunda persona más importante del reino. Una mujer. Su mujer, que murió mucho antes que él, Nefertari. Se conocieron y se casaron siendo los dos adolescentes cuando él subió al trono. Nefertari significa la más bella de todas. Tenía muchos otros títulos, de la señora de todas las tierras a la gran esposa real. Nefertari ostentaba el título de la gran esposa, y la idea era que esta mujer fuera la madre del siguiente rey de Egipto, que era la función principal de la esposa del Imperio Nuevo de Egipto. Lo sorprendente es que este templo está dedicado a un ser humano, Nefertari, y lo comparte con una divinidad, la diosa Hathor. Las imágenes del interior confirman el estatus elevado de Nefertari en el Egipto de Ramsés. Esto de aquí puede parecer bastante típico. Tenemos a una reina egipcia con unos cuernos de vaca muy elaborados y un penacho muy alto, un disco solar en la cabeza, una diadema real. También lleva lo que llamamos el flagelo de la reina, que era propio solo de las reinas. Pero en esta imagen hay algo inusual. La rodean dos diosas y le están poniendo bien la corona.
Normalmente este tipo de escena, con dioses y diosas, estaba reservada para los reyes. Esto nos demuestra el prominente e importante papel que Nefertari tenía en el reino de su marido. Esto parece bastante normal. La reina aparece ofreciendo flores y vino a la vaca de Hathor, que está sentada en una barca. Lo inusual es la persona que hace la ofrenda, porque en lugar del rey, que es el que lo suele hacer, tenemos a la misma reina Nefertari, y eso es muy poco habitual. Casi siempre es el rey el que realiza los rituales del templo. Dudo que fuera una suma sacerdotisa que realizara este ritual todos los días, pero quizá en algunas ceremonias destacadas, Nefertari sí realizó el ritual para la diosa del templo. Esto demuestra su importancia ideológica, la importancia que tuvo durante el reinado de su marido Ramsés II. Pero es posible que el templo también fuera un tributo del amor incondicional de Ramsés. En una inscripción, llama a Nefertari su reina principal para quien brilla el sol. Peter Brand cree que es cierta la leyenda de su amor mutuo y que su muerte afectó profundamente a Ramsés. Creo que la muerte de Nefertari dejó a Ramsés II destrozado. Era su reina principal, la madre de su hijo mayor, el más importante y, claro está, su compañera durante más de 20 años. Es inevitable imaginar que le invadió la pena cuando ella murió. La mujer a la que llamaba Bella de Cara había muerto. Ramsés preparó un último tributo a su esposa desaparecida. La enterrarían en el Valle de las Reinas, al otro lado del Nilo de Karnak. Una experta mundial en el arte del antiguo Egipto, la doctora Melinda Hardwick, está impresionada por la calidad artística de la tumba de Nefertari. Acaba de entrar en una de las tumbas más exquisitas que se hizo jamás en Egipto. Lo que la hace absolutamente sobrecogedora es el arte con que se esculpió el yeso, los colores que se utilizaron, los detalles que ves incluso en el jeroglífico más insignificante. La doctora Hardwick cree que Ramsés contrató a los mejores artesanos del país para decorar la tumba. Aquí tenemos una imagen de Nefertari y aparece la corona de buitre que llevarían muchas mujeres de la realeza. También lleva sus mejores vestidos y la forma en que están pintados es extraordinaria. Incluso pintaron la piel de manera que se le vieran las mejillas coloradas. La tumba también nos da una idea de los sentimientos del faraón por su difunta esposa. Cuando echo un vistazo a esta tumba, veo las representaciones espectaculares y el detalle de incluso el más pequeño de los jeroglíficos, y me doy cuenta de que Ramsés II apreciaba a su esposa, la respetaba, y este es un monumento imperecedero de su amor por ella. Pero fueron los preparativos para su propia muerte los que finalmente desvelarían la verdadera magnitud de la ambición de Ramsés. El Valle de los Reyes, al otro lado del Nilo de Karnak. Aquí se están realizando una serie de descubrimientos que están revolucionando nuestra concepción de cómo gobernó Ramsés su reino durante sus últimos años. Durante las 3 últimas décadas, el arqueólogo Ken Weeks ha supervisado la excavación y clasificación del valle. En 1987 abrió una tumba misteriosa conocida como KV5, no muy lejos de donde Ramsés tenía la suya. 8 años después, su equipo derribó el muro trasero de la cámara central y le sorprendió encontrar un pasillo misterioso de más de 30 metros de longitud. Y pensamos, qué raro, ¿qué será esto? Y a medida que avanzamos por el pasillo, empezamos a ver el perfil de una silueta a lo lejos, que evidentemente resultó ser la estatua del dios Osiris o la estatua de Ramsés II, como el dios Osiris, en el muro posterior. Para nosotros fue un momento increíble.
A los 10 minutos de entrar en esa sala, nos dimos cuenta de que habíamos abierto la tumba más grande que se había encontrado jamás en el Valle de los Reyes. Y claro, durante los últimos casi 20 años la hemos estado explorando y aún no hemos terminado. Las excavaciones han dejado al descubierto una vasta red de cámaras. ¿Pero para qué eran? La respuesta es muy sencilla. Eran para sus hijos. Al final de su reinado, Ramsés había tenido un centenar de hijos. Unos 50 eran varones y herederos potenciales. Una de las razones por las que Ramsés tuvo tantos hijos fue para asegurarse de que su dinastía perduraría, porque la 18ª dinastía se había quedado sin herederos. Pero al convertirse a sí mismo en Dios, Ramsés cambió la naturaleza de la monarquía. Una vez que te has declarado una divinidad, hay ciertas cosas mundanas que no puedes hacer. Así que necesitaba a alguien que se encargara de los asuntos de estado mundanos, cosas de las que ahora él estaba por encima, por así decirlo. El Dr. Weeks cree que la solución de Ramsés fue compartir el poder con sus hijos. Creo que para poder tratar esos asuntos mundanos, convirtió a su príncipe, su primogénito, el heredero al trono, en un ayudante del faraón. En cuanto se reconoció a su primogénito como el jefe de estado mundano, mientras Ramsés seguía siendo el jefe de estado sagrado, compartieron el poder del reinado. Pero Ramsés envejeció y sobrevivió a muchos de sus hijos. Y cuando morían, había que enterrarlos como faraones. Si su hijo, el príncipe heredero que ahora era el jefe de estado mundano, moría antes que su padre, no se le podía enterrar como a un hijo cualquiera. Ahora tenía un estatus muy alto y merecía algo especial. Y creo que por eso se construyó la KV5. Es una tumba única, porque desempeña una función única, algo que los egipcios no habían visto jamás. ¿Cómo se entierra a un jefe de estado mundano que, de hecho, es el ayudante del rey? Parece ser que la tumba creció según la necesidad. Inicialmente se excavó cuando un heredero al trono murió antes que Ramsés II, y se amplió cuando su sucesor al trono murió, y otra vez cuando murió el sucesor de este, y así. Ramsés siguió viviendo y su tumba seguía vacía, mientras que sus hijos, que morían antes que él, recibían sepultura en la KV5. Hay pasillos por todas partes, como los tentáculos de un pulpo, que llevan a un vestíbulo central de 16 pilares, una de las salas más grandes de cualquier tumba de Egipto. Weeks y su equipo aún no saben cuántos hijos de Ramsés descansan en este mausoleo familiar, el único que hay en el Valle de los Reyes. No está pensado para enterrar a una sola persona, está pensado para muchas. Sabemos que hay por lo menos 4 hijos de Ramsés enterrados en esta tumba, pero podría haber hasta 20. Pero una cosa sí parece clara. Ramsés pagó un precio personal muy alto por vivir tantos años. No hay que olvidar que fue el 13º hijo de Ramsés el que le sobrevivió, y quién sabe cuántos hijos, nietos y quizá incluso bisnietos más murieron antes que el gran Ramsés II. Supongo que al final Ramsés tuvo que distanciarse un poco y ser algo más frío y distante, porque si no estaría siempre triste y apenado por la muerte de todas esas personas que conocía. El Dr. Weeks sigue intentando determinar la función exacta de cada una de las cámaras de la KV5. Es la tumba más grande de las que hemos encontrado en el Valle de los Reyes, y sin duda una de las más grandes encontradas en todo Egipto. Ya hemos abierto unos 130 pasillos y cámaras, y aún nos queda mucho por delante. A medida que excavamos, la tumba se va haciendo más grande. Pero la tumba que Ramsés se hizo construir es una de las más espléndidas hechas para un faraón. A finales del siglo XIII a.C., Ramsés el Grande llevaba más de 60 años en el trono. Había defendido su vasto imperio, había construido templos magníficos y se había elevado al estatus de Dios viviente. La realidad de su avanzada edad se escondía a muchos de sus súbditos que solamente veían su imagen divina.
Ramsés fue mucho más allá que sus predecesores para convencer a Egipto de que era un dios. El papel de dios viviente al que se adora en la distancia, pero al que nadie se acerca demasiado, se convierte en la tapadera perfecta para un hombre pequeño y frágil. Pero ni siquiera el poderoso faraón podía evitar lo inevitable. En una época en la que la media de vida eran de unos 40 años, él vivió más del doble. Y hacia el año 1213 a.C., el hombre que había tenido un centenar de hijos murió a los 90 y pocos años. La muerte de Ramsés debió de ser un cataclismo para los antiguos egipcios, porque durante 3 o 4 generaciones había sido el único rey que habían conocido, así que su muerte debió de ser una dura sorpresa para todo el país. Tal y como mandaba la tradición, momificaron su cuerpo y lo enterraron en una tumba subterránea en el Valle de los Reyes. Habían empezado a construirla el segundo año de su reinado. Los obreros dedicaron 65 años a diseñarla y decorarla. Está claro que Ramsés quería que esta fuera la tumba real más magnífica jamás construida. Dañada y expoliada a lo largo de los siglos, ahora parece más una cueva que una tumba. Pero ahora, los egiptólogos están empezando a vislumbrar cómo debió ser su lugar de reposo. Como se puede ver, los muros han sufrido unos daños tremendos, probablemente debido al agua de las inundaciones. En un muro, vemos una pista de la magnificencia de la decoración original. Hay 2 grupos de figuras que avanzan unas hacia otras. Por los fragmentos se ve que las tallas eran increíblemente detalladas y de mucha calidad. Representaban al dios Sol reuniéndose con los muertos en la primera hora del viaje nocturno del dios Sol, el libro de las puertas. En los muros de algunas tumbas del Valle de los Reyes que se han conservado mejor, aparece el libro de las puertas, guiando a los faraones por los portales del más allá. En cada puerta hay un genio que plantea un acertijo. Para poder pasar, el faraón debía responder correctamente. Si no, sería una catástrofe. Si sabía la respuesta, se abría la puerta y podía seguir. Si no sabía la respuesta, la puerta no se abría. El rey no podía pasar al más allá. No podía explicar a los dioses las necesidades que teníamos los simples mortales, y la existencia humana, tal y como la conocemos, habría desaparecido. Habría supuesto el fin del mundo. Era extremadamente importante que se excavara y se decorara la tumba tan meticulosamente como fuera posible para asegurar la continuidad de la humanidad, de la vida. Gran parte de la tumba de Ramsés debió de estar cubierta con dichos textos para que lo guiaran en su viaje y llena de pruebas materiales de su poder. Al entrar en esta cámara mortuoria, sin duda sorprendería el oro reluciente de todos los objetos funerarios que habían dejado para Ramsés II y también la belleza de la decoración. El tesoro descubierto en la tumba de Tutankamón da una pista del tipo de objetos valiosísimos que debieron de llenar la cámara mortuoria de Ramsés II, mucho más grande. Van desde la elaborada máscara mortuoria a muebles de oro cubiertos de joyas. Pero el objeto más magnífico de todos contenía al faraón en persona. El sarcófago estaba dentro de un altar de oro que se encontraba en el centro de la cámara mortuoria. Podemos imaginar que esta debió de ser una de las tumbas más magníficas que se construyó jamás en Egipto. Este fue el último legado de Ramsés. Una tumba impresionante para llevarlo hacia el más allá. Durante 7 décadas, Ramsés remodeló Egipto y redefinió las labores del faraón. Para los reyes que le siguieron, su reinado fue el modelo a seguir. No es ninguna coincidencia que algunos reyes posteriores parecieran inspirarse constantemente en el ejemplo que había marcado Ramsés. Claramente era un ídolo, el hombre al que imitar. Con los descubrimientos actuales, los arqueólogos están impresionados por sus grandes logros.
Creo que es completamente acertado llamarle Ramsés el Grande. ¿Qué más se puede esperar de un político? Seguridad militar y estabilidad económica. Muy bien hecho. Ramsés merece que se le considere el mejor faraón de Egipto, el mejor constructor, el mejor guerrero, el dios viviente. Ningún otro rey puede competir con los logros de Ramsés el Grande, ni con su audacia. Era un hombre que sabía lo que quería, que fue a buscarlo, que claramente era un gran diplomático y político. Pero además hay que añadirle que era constructor y guerrero, y arquitecto, y tantas cosas más. Y además, vivió hasta los 90 años. Nadie puede hacerle sombra. Los nuevos hallazgos e interpretaciones confirman que Ramsés fue simplemente el mejor faraón de la historia.